Buenas tardes, alumnos. Quien le habla es la licenciada Zacarías Mabel, docente de Práctica Profesional 1 del Instituto de Formación y Capacitación Cruz Roja Filial Corrientes. El tema que vamos a dar a continuación corresponde al eje temático 2 y yo le voy a desarrollar prevención y control de infecciones, naturaleza de la infección. Para comenzar vamos a hablar de infecciones, conceptos. Vamos a hacer una pequeña introducción hablando de lo que son las infecciones. Para dar un concepto exacto decimos entonces que las infecciones consisten en la presencia y replicación de los microorganismos en los tejidos del huésped y la respuesta de éste a la infección es muy variable, dependiendo la irrelación de muchos factores propios y del agente que oscilan desde infecciones subclínicas o inaparentes hasta la enfermedad. Los organismos patógenos como ser virus, bacterias, parásitos, tienen la capacidad de ser transmisibles, de adherirse a las células del huésped, invadir los tejidos y producir la infección a través de la reproducción del mismo. ¿Sí? Un poco este concepto nos habla de lo que es la infección, de la forma que se presenta y qué necesita para poder infectar. ¿Sí? Tienen que tratar de rever bien el concepto de lo que es infección para poder avanzar con este tema. ¿Sí? Bien, siguiendo un poco sobre la temática de las infecciones, hablamos de la naturaleza de la infección, ¿sí? Y hablamos de lo que es transmisión. Para hablar de transmisión, decimos que las enfermedades infecciosas son el resultado de la interacción entre un agente infeccioso y un huésped susceptible. Entonces vamos a tener un agente que transmite, vamos a tener la transmisión propiamente dicha y vamos a tener un huésped que es la susceptibilidad, ¿sí? Que es susceptible a esa infección y que puede infectar, ¿sí? La invasión, que es también parte del proceso infeccioso, es el organismo que tiene la capacidad patógena frente al hombre, como pueden ser virus, bacterias o hongos, como ya lo dijimos anteriormente, penetran en las células o tejido del hospedador, que en este caso sería el huésped, determinándose dentro del organismo. El resultado de una infección depende de la virulencia del agente infeccioso, el número de organismos y el estado de muestras, defensas naturales. Estas defensas naturales tienen mucho que ver con el organismo de cada uno de los individuos, que lo vamos a ir desarrollando a través de toda a lo largo del tema, ¿sí? Vamos a hablar justamente del individuo, de la capacidad de defensa que tienen, ¿sí? Contra las infecciones. Para que se pueda producir una infección, para hablar de lo que son las infecciones, necesitamos hablar de una serie de factores, ¿sí? Y dentro de estos factores comenzamos hablando de lo que es la cadena de infección, cadena epidemiológica, ¿sí? La cadena epidemiológica está formado por 3 eslabones que son necesarios para que se pueda producir la infección y transmitirse a nuevos huéspedes, ¿sí? A estos eslabones se lo denomina factores epidemiológicos primarios, ¿sí? En primera instancia vamos a tener el reservorio y la fuente de infección. El reservorio sería donde vive el germen, que puede reproducirse y producir la infección, ¿sí? La fuente de infección sería, propiamente dicho, el factor, el foco, ¿sí? Donde está ubicado el germen y produce, puede ser un órgano, puede ser la piel, ¿sí? Después vamos a hablar de los usos de barreras, después vamos a hablar de la piel, cómo se comporta como barrera, ¿sí? Dentro de esta fuente de infección hablamos de que ingresó un germen y desencadenó un proceso infeccioso dentro del organismo de la persona, ¿sí? En un segundo punto vamos a tener el mecanismo de la transmisión, cómo se puede transmitir una infección, ¿sí? La infección se puede transmitir por varias vías. Existen varios factores que pueden intervenir para esta transmisión, ¿sí? El virus
las bacterias o el hongo se puede transmitir de una persona a otra, ¿sí? A través de varios factores o a través de varios vectores, ¿sí? Que pueden ser algún elementos inanimados que estemos utilizando y que pueda transmitirse esa infección de un paciente a otro, ¿sí? O de una persona a otro, ¿sí? Ese mecanismo de transmisión tiene diferentes vías, como son, y hay que tener en cuenta las vías de contagio, ¿sí? Cómo yo puedo transmitir, ¿sí? Como yo, personal de salud, puedo transmitir una infección de una persona a otro. Y existen una serie de elementos, ¿sí? Una serie de ejemplos que debo tener en cuenta para poder prevenir esta infección, yo como personal de salud, ¿sí? Después tenemos la población susceptible. Dentro de esta población susceptible, después vamos a dar un poquito más adelante, antes de terminar la diapositiva, vamos a hablar un poquito de aquellos pacientes o aquellas personas que son susceptibles a las infecciones. ¿Quiénes son esos pacientes? Los que están con las defensas bajas, lo podemos encontrar como personas inmunocomprometidas, ¿sí? Los pacientes, los neonatos, ¿sí? Específicamente los prematuros, ¿sí? Específicamente los neonatos que nacen con alguna infección predisponente genéticamente, ¿sí? Hablamos de los abuelitos también, ¿sí? Que son pacientes que son propensos o que son una población que inmediatamente ante cualquier tipo de infecciones son los que están más expuestos a contraer dicha infección. De eso hablamos de una población de pacientes que puedan ser infectados o de personas que puedan ser infectados, ¿sí? Para continuar un poco, hablamos del desarrollo de lo que son reservorios y fuente de infección. El reservorio sería donde vive el germen, ¿sí? Y la fuente de infección sería el lugar donde puede infectar, ¿sí? Se le denomina reservorio entonces al hábitat natural de un agente infeccioso, ¿sí? Y fuente de infección al hábitat opcional a partir de que el microorganismo patógeno pasa rápidamente al huésped. Llega a un órgano y comienza a reproducirse, ¿sí? Sea hongo, bacteria, virus, parásito, ¿sí? En algunos casos el reservorio y la fuente de infección son el mismo organismo, como es el caso del sarampión. Por ejemplo, en el hombre es reservorio y fuente, mientras que en otros casos, especialmente en la zoonosis, que es la zoonosis, son las enfermedades, las infecciones producidas por parásitos, ¿sí? Pero ambos factores son distintos. Por ejemplo, en la peste, el reservorio son las ratas y la fuente de infección serían las pulgas. Ahí tenemos un reservorio diferente a la fuente de infección. Son dos ejemplos que yo les puse para que quede claro cuando hablamos de lo que es el reservorio y lo que es la fuente de infección. Bien, seguimos. Entonces decimos que los reservorios y la fuente de infección pueden ser hombres, animales y materiales inanimados, ¿sí? De eso es lo que yo le hice una pequeña introducción al principio. Hablábamos de la fuente de infección y decíamos que puede ser el hombre, la persona, el individuo, el paciente, en caso de que nosotros estemos hablando desde el personal sanitario o de una institución que brinda servicios de salud, los animales que puede transmitir, y se lo llama zoonosis, puede transmitir algún tipo de infección al hombre, ¿sí? Y los materiales inanimados. Cuando hablamos de materiales inanimados estamos hablando de los elementos o equipos que actúan como vectores, ¿sí? Que pueden transmitir la infección de una persona a otra, pero que no necesariamente las dos personas están en contacto, sino que se lleva el germen o se traslada el germen a través de un material. Pongamos el ejemplo de dentro de las instituciones de salud que los materiales inanimados pueden ser los elementos básicos que tenemos para el control de tensión arterial, el tensiómetro, el estetoscopio, el termómetro, pueden ser materiales inanimados, pueden transmitirse de una persona a otra si yo
después que terminé de realizar el control de los signos vitales a un paciente, no realicé la correcta higiene, ¿sí? Con alcohol al 70% de mi equipo completo para pasar a otro paciente, ¿sí? A esta limpieza o a este ejemplo le podemos agregar como factor de barrera a la higiene de manos, que seguramente después vamos a estudiar detalladamente lo que es el lavado de manos como uso de barrera, son temas específicos de la próxima clase, que también lo doy yo, así que vamos a tener una continuidad de esta clase como para que ustedes puedan ver este principio y después vamos a dar otra clase completo sobre cómo trabaja el enfermero en las instituciones sanitarias, ¿sí? Un poco para que le quede claro sobre lo que son materiales inanimados y qué tiene que ver esos materiales inanimados, a qué le llamamos desde el punto de vista de reservorio y fuente de infección. Bien. El segundo paso es el mecanismo de transmisión. Un poco lo había explicado, pero acá vamos a detenerlo un poquito, porque acá tenemos dos parámetros importantísimos. El contacto directo y el contacto indirecto. De cualquiera de las dos formas, la transmisión se va a presentar. El contacto directo significa que la fuente y el huésped tienen un contacto físico que permite la transferencia directa de los microorganismos, perdón. Estas vías con frecuencia se denominan de persona a persona, ¿sí? Es lo que un poco yo le estuve explicando. El contacto directo es cuando las personas están juntas, ¿sí? Se tocan, como está pasando hoy por hoy con respecto al coronavirus, o sea, las personas se juntan y se pueden transmitir dicha infección porque es un virus que uno toca a una persona que está infectada y puede llevar el virus por las manos. Las manos es un ejemplo que le estoy dando porque estamos viviendo actualmente con esta pandemia. Y las manos pueden llevar este microorganismo directamente a la boca, a la nariz, ¿sí? Y el paciente, o sea, el huésped en este caso, puede enfermar, ¿sí? Cuando hay un contacto directo entre persona y persona, ¿sí? Bien. Cuando hay un contacto indirecto, estamos hablando a que se refiere a la transmisión de estos microorganismos desde la fuente del huésped mediante una transferencia pasiva, usualmente un objeto inanimado. ¿Qué es lo que yo le terminaba de explicar? Ese objeto inanimado puede ser justamente lo que estamos tocando. Y si seguimos hablando de la pandemia o de cómo se presenta el coronavirus ahora en este momento, hablando un poco de la actualidad, este objeto inanimado sería, ahora que está en auge el uso de barbijo, donde yo me protejo, ¿sí? Todo lo que sea la parte de la nariz, boca, me lavo las manos, realizo una buena higiene de mano con agua y jabón, ¿sí? Eso sería, la transmisión indirecta acá tiene que ver con el barbijo o el guante, porque yo, después de estar en contacto con una persona que está infectada, a través del barbijo, a través del guante o a través del estetoscopio o a través del equipo que le expliqué anteriormente, puedo transmitir el virus. ¿Por qué? Porque el virus puede vivir, ¿sí? En esos materiales inanimados, ya sea el barbijo, el guante, elementos de trabajos, se puede transmitir bien a otra persona, ¿sí? A tocar esos mismos elementos y lleva el virus por las manos. Esa es una transmisión indirecta, porque primero fue al elemento inanimado y después transmitió a la otra persona. Por eso se llama indirectamente. Pero el paciente, o sea, la persona se enferma igual. La transmisión se produce igual. Bien. Entonces, decimos que indirecto, a través de un objeto contaminado, ¿sí? Y el vehículo común sería la transmisión se realiza mediante un objeto inanimado que permite la diseminación del agente infeccioso, que es lo que está pasando actualmente con el coronavirus. O sea, yo estoy infectada y no sé, pero puedo transmitir la enfermedad, ¿sí? No me coloco barbijo porque creo que no corresponde, ¿sí? Para hacer las compras, para salir de casa, para ir a hacer, para ir a hacer una cola en el banco, ¿sí? Pienso que no me voy a enfermar y sin embargo estoy transmitiendo el virus a no usar los elementos necesarios, ¿sí? Si hablamos de lo que es esta pandemia. Eso sería seguir diseminando el agente infeccioso. Y actualmente se está produciendo eso. Estamos en una multitud, ¿sí?
No nos cuidamos, tocamos todo lo que tocamos. Bien, la transmisión a través de aire, que es otro vehículo común, el germen se vehiculiza a través del aire. Bien, la población susceptible. La población susceptible se la considera un grupo de personas que se encuentran en un estado de desprotección o incapacidad frente a una amenaza a su condición psicológica, física y mental, entre otras. Se encuentran inmunocomprometidas, de las que hablábamos anteriormente, jóvenes o muy ancianos, ¿sí? Que requiere cuidado asistencial, cuidados de su salud y asistencia en vida cotidianas, centro de cuidados infantiles, dentro de cuidados para adultos, ¿sí? Por ejemplo, la diálisis de riñón y el hospital hogar de ancianos, por ejemplo. Esa es un poco lo que yo le explicaba anteriormente sobre la población susceptible, que son un grupo de personas o individuos que son propensos a contraer las infecciones. El proceso infeccioso, vamos a entrar un poquito más profundo acá del tema y vamos a hablar de lo que es la patogenia, o sea, cómo se produce la infección. La infección bacteriana comprende el comienzo del proceso infeccioso y los mecanismos que provocan la aparición de los signos y síntomas de la enfermedad. ¿Sí? Tenemos el germen, se produce la transmisión, tenemos el huésped que recibe a ese germen y comienza la fase del proceso infeccioso. ¿Sí? Acá ya, cuando hablamos de proceso infeccioso, hablamos de la sintomatología, hablamos de los signos y síntomas que aparecen en la presencia de una infección. ¿Sí? Se describen los factores bioquímicos, estructurales y genéticos que contribuyen más a la patogenia bacteriana, pero también se puede consultar en las secciones sobre cada microorganismo. Hablábamos al principio de que la infección puede ser producida por virus, bacterias, hongos o parásitos, ¿sí? Eh, las infecciones bacterianas son las que tienen mayor manifestaciones clínicas, ¿sí? Si hablamos de signos y síntomas, ¿sí? Las virales tienen otro tipo de sintomatología, pero todo se manifiesta con el inicio de este proceso que se llama infeccioso, que se produce cuando el germen ingresa al huésped, encuentra a su huésped y comienza a producir sintomatología. ¿Sí? Eso va a depender mucho de cada microorganismo que produzca la infección, esa característica. Bien, el proceso infeccioso, seguimos un poco acá, las bacterias patógenas y su adherencia a la célula del huésped, persistencia, invasión de las células y tejidos de los hospedadores o del huésped, la toxigenicidad y la capacidad para evadir. O sea que las bacterias pueden ser patógenas y que se tiene que adherir a una célula para que se produzca este proceso infeccioso y pueda reproducirse ese germen, ¿sí? Esa bacteria, virus, y puede llegar a producir signos y síntomas. La resistencia a los antimicrobianos y desinfectantes también contribuye a la virulencia o a la capacidad que tiene cada microorganismo para producir una enfermedad. Cada uno de los microorganismos que pueden producir este proceso infeccioso en una persona o en un individuo va a depender obviamente de la virulencia que tenga. Eso significa de la carga viral que tenga el virus o las bacterias, la capacidad que tiene para infectar. Eso más adelante en microbiología lo van a ir extendiendo mejor, lo van a ir viendo cada uno de esos gérmenes o microorganismos eh, que producen la infección en un individuo o en una persona. ¿Sí? Eso es lo que va a desarrollarse, se va a desarrollar la enfermedad. Una vez que está instalado el germen en el huésped, se produce este proceso infeccioso y va a aparecer la sintomatología y se va a notar que el paciente está enfermo. Bien, muchas infecciones producidas por bacterias que suelen considerarse patógenas permanecen ocultas o asintomáticas. O sea, un germen puede ingresar
por los medios de acceso al organismo de la persona y puede infectar o no, ¿sí? Como está pasando, siguiendo un poco con la pandemia, como está pasando con el coronavirus. Hay algunos que tienen el virus, pero que no desarrollan la sintomatología o la enfermedad, y hay otros que tienen el virus y que desarrollan la enfermedad. Al desarrollar la enfermedad estamos viendo que aparece la sintomatología, los signos y síntomas justamente de este virus, ¿sí? Del virus propiamente dicho. Bien, hablamos de la defensa de las infecciones. El ambiente que nos rodea está lleno de gérmenes de todo tipo, ¿sí? Virus, bacterias, hongos, parásitos. Se calcula que hay millones de ellos por cada uno de nosotros, ¿sí? Las defensas, tenemos dos tipos de defensas, que son las específicas y las inespecíficas. Las defensas inespecíficas van a incluir como uso de barrera a la piel, ¿sí? Que es lo que está recubriendo el cuerpo de la persona. La piel evita que los gérmenes, aún los que normalmente viven en ella, penetren en los tejidos profundos y causen infección. Entonces es un uso de barrera, la piel. Entonces hablamos de una defensa inespecífica. Dentro de las defensas inespecíficas también tenemos las vías aéreas, ¿sí? ¿Qué función cumple la vía aérea como barrera? La vía aérea ingresa el aire y si el virus se transmite se encuentra en el aire y se puede transmitir, ingresa por las vías respiratorias y a través de las cilias, a través de las microvellosidades, pueden llegar al pulmón y puede desarrollar la enfermedad, ¿sí? Los glóbulos blancos de acción rápida, como son los neutrófilos, algunos de ellos luchan contra la bacteria dentro de nuestro tejido y en esa lucha mueren y forman el pus, o sea que es otra de las defensas que tenemos y que también se lo llaman inespecífica, ¿sí? Las defensas específicas incluyen a los anticuerpos, ¿sí? Que son los producidos por algunos glóbulos blancos en respuesta al contacto con microorganismos de manera específica como una llave y una cerradura se unen a los gérmenes favoreciendo su destrucción. Entonces, dentro de estos anticuerpos tenemos a los glóbulos blancos que también pelean dentro de nuestro organismo contra ese germen, ¿sí? Puede que en algunos casos se destruya, como no. Pero esa es una de las defensas que tenemos todos los individuos. Bien, las vacunas se introducen en nuestro cuerpo también en versiones buenas, atenuadas o muertas de los gérmenes, de modo de que podamos formar anticuerpos antes de enfrentar al organismo real y de ese modo vencerlo más rápidamente, ¿sí? Las vacunas del calendario, por ejemplo, que hacemos a todos los niños hasta una cierta edad y los adultos, el personal de salud y demás, estamos creando anticuerpos o defensas para evitar infecciones justamente en los individuos que están más expuestos, ¿sí? Los glóbulos blancos de acción lenta, los linfocitos T y D, luchan contra algunas infecciones específicas como la tuberculosis y los hongos que invaden la sangre, ¿sí? Ese es otro tipo de defensa dentro de las específicas porque está en la sangre del individuo, de la persona. Entonces decimos, tanto las defensas inespecíficas como las específicas se ven influenciadas por nuestra alimentación, nuestra higiene, y algunos opinan que por el estrés. Recordemos que el estrés lo que produce en el organismo humano es disminuir esta defensa, adhiriendo a eso, a que tiene mucho que ver nuestra alimentación, nuestra higiene, para tratar de disminuir estos tipos de infecciones. En resumen, podemos decir entonces que una vida sana, disciplinada, nos hace más fuerte para resistir a las infecciones, ¿sí? Estas serían algunas de las defensas que tiene nuestro organismo para poder enfrentar a esos microorganismos que pueden afectar al cuerpo humano, ¿sí? Bien, como última partecita vamos a ir viendo las infecciones asociadas a la atención sanitaria. Sabemos entonces que todas las infecciones relacionadas a la atención sanitaria también se lo pueden llamar infecciones hospitalarias o nosocomiales. Lo van a encontrar con cualquiera de esos nombres. Presentan muchos de ellos las características de un problema importante de seguridad del paciente, ¿sí?
Cuando hablamos de normas de bioseguridad, que vamos a hablarlo en la próxima clase, cuando hablamos de barreras de defensa, ¿sí? Hablamos de seguridad del paciente. Nos estamos protegiendo nosotros y estamos protegiendo a nuestro paciente de esas infecciones, justamente. ¿Sí? Se producen por numerosas causas relacionadas tanto en el sistema y en los procesos de prestación de atención sanitaria como en los comportamientos individuales. ¿Sí? Para abordar este reto en todo el mundo, la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente y los expertos asociados han formulado estrategias de trabajo de bajo costo que ayudan a disminuir las infecciones relacionadas con la atención sanitaria. Entonces, cuando nos detenemos a hablar de las infecciones asociadas a la atención sanitaria, estamos hablando de esos pacientes inmunocomprometidos, de ese grupo susceptible de pacientes que podemos llegar a tener en una institución sanitaria y que nosotros podemos ser, como profesional de salud, los vectores o lo que le podemos transmitir a los pacientes eh, las infecciones a través de algún objeto inanimado o a través de las manos si es que no nos realizamos una buena higiene de manos. Bien, seguimos con las infecciones asociadas a la atención sanitaria. El riesgo de infección es particularmente elevado en algunas partes del mundo. Hay muchos proyectos, tanto de países desarrollados como en desarrollo, que han demostrado que la aplicación de intervenciones y estrategias disponibles pueden reducir considerablemente la carga de morbilidad por infecciones asociadas con la atención sanitaria. La Organización Mundial de la Salud sugiere la eficacia comprobada para hacer frente a algunos de estos riesgos en esta área como la calidad y el uso de productos sanguíneos, la práctica de inyecciones e inmunizaciones, ¿sí? Acá ingresa las vacunas, el agua potable, el saneamiento básico y la gestión de los residuos, los procedimientos clínicos, sobre todo en la atención de emergencia en el primer nivel de atención. ¿Sí? Estamos hablando de atención primaria de la salud. Estamos hablando de procedimientos que se puedan realizar en algún tipo de instituciones sanitarias como ser las salitas. ¿Sí? Bien, las infecciones asociadas a la atención sanitaria, entonces, las enfermedades infecciosas plantean desafíos especiales en los entornos de atención sanitaria, donde las personas corren riesgo debido a sus enfermedades subyacentes y vulnerabilidad. Las infecciones asociadas a la atención sanitaria, ¿sí? o las infecciones asociadas a los hospitales, o también llamados institucionales o nosocomiales, son causas frecuentes de morbilidad y mortalidad y generan una gran carga financiera para los sistemas de salud. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de infecciones asociadas a la atención sanitaria, estamos profundamente involucrados el profesional de salud, las instituciones, y acá tiene mucho que ver los usos de barreras que debemos tener en cuenta, que vamos a desarrollarlo con más detalle en la próxima clase. ¿Cuáles son las barreras de protección que utilizamos para la seguridad del paciente, para poder cuidarnos nosotros y para poder cuidar a nuestros pacientes? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de infecciones que plantean desafíos especiales, estamos hablando justamente de estos desafíos. Y en estos desafíos ingresa la capacitación que debe tener el profesional de salud para poder hacer frente a estas infecciones y poder cuidar justamente la seguridad del paciente, de la institución, hacer uso de las herramientas disponibles dentro de esa institución que presta servicios de salud para dar seguridad a nuestros pacientes y evitar las infecciones cruzadas, ¿sí? Si yo tengo un paciente que está infectado, puedo o tengo que utilizar barreras de protección, tengo que utilizar sistemas de aislamiento, ¿sí? Tengo que proteger a mi paciente y no tenerlo en la misma habitación
debe tener los elementos necesarios para su cuidado personal, para su cuidado específico, ¿sí? Yo me debo proteger de una manera. Bien, a manera de cierre vamos a ir haciendo la introducción y vamos a hablar un poco, para cerrar, la definición de las infecciones asociadas a la atención sanitaria, que pueden ser causadas por bacterias, virus y hongos, ¿sí? Y la mayoría de estas enfermedades se pueden contraer en cualquier lugar, pero suponen mayores desafíos en el entorno de la atención sanitaria, ¿sí? Que es lo que estábamos hablando anteriormente. La mayoría de las infecciones asociadas a la atención sanitaria son causadas por bacterias que ya estaban presentes en el organismo del paciente antes de la infección y pueden conducir a la transmisión cruzada entre paciente y paciente, así como también los profesionales de salud. Eso es lo que habíamos explicado al principio, cuando la transmisión se produce de un individuo a otro, o el personal de salud puede transmitir si no cumplimos con las barreras de protección, ¿sí? De la seguridad del paciente. Bien. Y para terminar, atención sanitaria, decimos que el ambiente de un centro de atención sanitaria también puede ser una fuente de infección en la propagación de microorganismos por aire, por agua o por superficies, ¿sí? Y de ahí debemos tener en cuenta aquellos microorganismos que se mantienen en el aire y que pueden infectar, como son el virus de la gripe, por ejemplo, que uno estornuda y queda en el aire y que la otra persona que está al lado lo puede recibir a esa infección, a ese virus. El agua, ¿sí? O las superficies. Sabemos que en la superficie pueden quedar microorganismos que pueden llegar a afectar a producir la infección a los seres humanos. Los pacientes que se encuentran en centros de atención sanitaria son más vulnerables que la población general debido a sus enfermedades subyacentes, porque tienen mayor fragilidad, como es el caso de los pacientes prematuros, los ancianos y los pacientes inmunos comprometidos o inmunodeficientes. Y aquellos pacientes que están expuestos o están en exposición a procedimientos médicos invasivos, los pacientes que necesitan algún procedimiento invasivo, ya por el hecho de estar internado en una institución de atención sanitaria, corren el riesgo de poder infectarse y esa es nuestra responsabilidad eh, de tratar de cuidar la seguridad del paciente utilizando los mecanismos de barreras, ¿sí? Utilizando las medidas de precauciones estándar que vamos a ampliar en la próxima clase. Hablamos de lo que son sistemas de barreras, hablamos de lo que son las protecciones, vamos a hablar un poquito de lo que son las medidas de aislamiento, vamos a ampliar un poco sobre las infecciones en las instituciones sanitarias, cómo se tiene que prevenir y qué es lo que nosotros, como atención de salud, como profesionales de la salud, debemos saber para protegernos nosotros y para proteger a nuestro paciente. Muy bien, espero que, les, que hayan entendido, traté de ser lo más explícita posible con el desarrollo del tema. No es un desarrollo, no es un tema muy complicado, es fácil, utilizando conceptos, vayamos a sacarnos las dudas de los conceptos básicos sobre infecciones, instituciones sanitarias, susceptibilidad, huésped, transmisión. Y una vez que tengan claro esos conceptos, podemos ir avanzando, porque yo la próxima clase me toca dar ya específicamente lo que tiene que ver con el profesional de salud. ¿Cuáles son los cuidados que debe tener el profesional de salud para tratar de no contagiar o de no propagar esa infección de un paciente que ya está infectado, por ejemplo? ¿Sí? Así que es un tema lindo, es un tema largo, se resumió lo más que se pudo y no es un tema complicado para poder estudiarlo. Seguimos
en contactos y seguimos trabajando. En la próxima clase le voy a extender un poquito más sobre lo que son los cuidados, específicamente en las instituciones de salud. Lo puede consultar en la biblioteca del aula virtual sobre control de infecciones, en las bibliografías correspondientes que tienen en el link, ¿sí? Así que muchísimas gracias y nos estamos viendo.